interpretaban la ley. El versículo 25, hermanos, empieza diciendo: he aquí un intérprete de la ley. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hemos dicho, hermanos, que estas personas, los fariseos, hay mucha confrontación. El único fariseo que no lo relata la Biblia, que no confrontó al Señor Jesús ni haciéndole preguntas para tentarle con Nicodemo, y es el relato de Juan 3, ¿verdad? Y vemos en la historia, el escritor del Evangelio de Juan, que al final ese mensaje que pudo haber interactuado con Nicodemo Jesús cuando se sentó de noche, y qué debo hacer para llegar a tener la vida eterna, se refleja al final casi del Evangelio, cuando Nicodemo está presente y viene y se presta, ¿no?, para poder ayudar en la cruz con el Señor Jesucristo. Este intérprete de la ley, hermanos, pregunta: ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Poseer. En la mente del judío, hermanos, del siglo I, poseer era una palabra que estaba dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos poseyeron la tierra por heredad que había prometido Dios. Y estaban en la mente de los intérpretes de la ley. Poseer la tierra. Entonces, el Señor, Dios ya nos entregó una tierra, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos tenían esa relación con poseer, ¿verdad? Entonces, pero él pregunta: ¿qué cosa? ¿Haciendo qué cosa puedo para poseer la vida eterna? ¿Verdad? Y bueno, es una pregunta realmente engañosa, porque quería ponerle una trampa al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? Tú sabes, tú eres un estudioso de la ley. ¿Qué está escrito? ¿Cómo la lees? Dice el versículo, continúa el versículo 25. ¿Cómo la lees? Y no es cierto, hermanos, que muchas veces leemos las escrituras, pero no encontramos el significado adecuado. Queremos interpretarla a nuestra propia conveniencia. Nos negamos a leer un versículo cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Cuando somos confrontados, cuando el Señor golpea nuestro corazón, nuestro orgullo, ¿verdad?, con la palabra. El Señor Jesús le dice: tú sabes de la Biblia, tú las has estudiado, has llevado un montón de tiempo estudiando las Escrituras, eres un maestro, tú debes de saber, ¿verdad? Le quería tentar. El versículo 27, hermanos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. El versículo 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? El versículo 26. ¿Cómo la lees? El versículo 27, ¿a qué respondió? Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una dura palabra, ¿no? Porque en este versículo, hermanos, se nos retratan tres tipos de amores. Ustedes no lo han notado, hermanos. Amarás a Dios, ¿no?, con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo, ¿verdad?, también. Pero ¿qué dice al final del versículo? Como a ti mismo, amor propio, ¿verdad? Hay tres tipos de amores, ¿verdad? Y a veces el egocentrismo en la vida del creyente, hermanos, no juega ese papel de los tres amores de corazón, sinceridad. No siempre el yo, a mí mismo. Es algo que me ha impactado cuando leí, porque tenemos a veces un amor egoísta. A veces creemos que realmente nuestro amor y nuestro ego, nuestra lealtad ante los hombres, nuestra posición ante los hombres, ¿verdad?, queremos que los hombres nos aplaudan, y tenemos un orgullo, un cierto orgullo dentro de nosotros. Y eso nos impide, hermanos, poder amar a Dios, al prójimo, porque nos amamos, nos idolatramos, nos amamos a nosotros mismos. Nos queremos ver bien, y eso no está malo. Pero hay un exceso a veces en nuestro corazón. Nos idolatramos,
nos idolatramos y le quitamos el lugar primero a Dios, hermano. Y le quitamos también la oportunidad de poder ayudar a alguien y mostrar el amor al prójimo. Y ahí se resume todo, hermanos. Amarás a Dios y al prójimo. El Señor Jesús está resumiendo en Deuteronomio, está citando el Shema, ¿verdad? Donde los judíos 2 veces al día se ponían a orar y decían: oye Israel, el Señor tu Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y cita también, complementa con Levítico, dice: amarás a tu prójimo. Entonces, aquí existe 3 tipos de amor, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos miramos en el espejo, hermanos? ¿Cómo nos retratamos cuando Dios nos reta? Cuando Dios nos dice: te amas más que a Dios. ¿Cómo nos retratamos? El Señor Jesús sigue diciendo, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El versículo 29, hermanos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo, hermanos? Se quiere justificar. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es nuestro prójimo, pastor? Son las personas que nos rodean. Son las personas que nos rodean. Amén. Son las personas que nos rodean. Y en esta parábola, hermanos, vamos a ver que el samaritano cumplió con este mandato y le ayudó al hombre que estaba en medio del camino. Nosotros, hermanos, catalogamos en dos situaciones la ayuda que podemos brindar, ¿verdad? Catalogamos las situaciones de ayudar a alguien quien la necesita y quien no la necesita, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que decimos: bueno, ese hombre necesita ayuda, pero no merece que lo ayudamos porque ¿quién está así? Y no ayudamos, hermanos, a veces. Este hombre buen samaritano, hermanos, llega ahí y no pregunta si él tuvo la culpa. O sea, no empieza a elucubrar, no empieza a imaginar sin fundamento. No empieza a decir: oh, ¿por qué está tirado ahí? Bueno, él se lo buscó. Si él se lo buscó, no lo ayudo. ¿No es cierto? A veces hemos pensado eso, ¿no? Oh, que está tirado ahí, no, porque es un borracho, no, es su merecido. Hermano, y no nos damos cuenta que está atado por el pecado, ¿verdad? Nos damos cuenta que vive una vida completamente ciega, ¿verdad? Y decimos: no, su merecido, ojalá que se vaya al infierno. ¿Ah? Somos a veces así, ¿no? Tan malévolos. El Señor Jesús tiene la oportunidad de poder cobrarse lo que han hecho los moradores de Samaria. En el versículo 52 del capítulo 9, regresando a una página. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Mire la respuesta del Señor Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No fue recibido en Samaria. Y cuando empieza a contar esta narración, hermanos, se puede vengar de los samaritanos. No me quisieron recibir, esta es mi oportunidad para poder hablar mal de los samaritanos. Pero el buen maestro empieza a hablar muy bien de los samaritanos y le dice a sus discípulos: hey, no sean así. No sean así, no me recibieron, porque hay uno de sus corazones. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y el Señor Jesús tiene la oportunidad, pero no lo hizo. Entonces, regresando a la pregunta, hermanos, ¿de quién es nuestro prójimo? Estaba recordando cuando estaba leyendo este versículo de la hermana, no me recuerdo el nombre de la hermana, donde fuimos allá por Pajuelo, y me estaba acordando del relato que había
nos había contado de que estaba enferma y que tenía problemas con la diabetes. Y ella decía de que de camino a su casa, creo que hacer la narración, había encontrado a una persona que estaba completamente tirada en el suelo y le había pedido comida. Y ella le dijo, le pidió dinero y ella le dijo, bueno, comida te doy, si quieres acompáñame a la casa. Y se fue, pero ella en algún momento sintió temor, porque, bueno, vio a una persona que no sabe quién es la misma historia, ¿verdad? O sea, el sacerdote y el levita quizás no se pudieron parar porque dijeron, bueno, puede ser una emboscada, ¿no? Puede ser un engaño. En ese camino de Jericó para Jerusalén había muchos atracos, había muchos bandidos. Y toda esa gente que caminaba en el transcurso de ese camino, que tenía un montón de vueltas y vericuetos, o sea, caminos difíciles, peligrosos, veredas, tenían miedo porque era muy peligroso. Y quizás, hermanos, humanamente pudieran haber pensado, bueno, esa puede ser una trampa. No podían reconocerlo. ¿Por qué? Porque le habían despojado de todo. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Quién es? Puede ser una trampa. Pudieron haber dudado nuevamente. Entonces, recordándome yo, hermano, del relato de la hermana, dudó en su corazón y dijo, bueno, ¿qué será? ¿Me puede hacer algo malo? Y fue a su casa y le dio comida. Y él comió y le cambió el aspecto porque estaba todo sucio. Necesitaba todas esas energías, hermanos, que pierde, porque la comida es vitalidad para el cuerpo. Ustedes ven una planta, hermanos, y una planta se pone triste porque necesita nitrógeno, necesita fósforo, necesita calcio, todos esos elementos, necesita esa fotosíntesis, porque cuando entra el agua, que es oxígeno, hermanos, si tiene todos esos nutrientes en el agua, la raíz empieza a absorber y se empieza a desarrollar. Si le hace falta mucho, si se pone amarilla, le hace falta nitrógeno, le hace falta oxígeno. ¿Verdad? Y entonces el hombre empezó así como que a cambiar de aspecto, ¿no? Y bueno, empezó a hablarle sobre la Biblia. Era una persona caída, pero qué buena samaritana, ¿verdad? Qué buena samaritana. Y me acordé de esa narración. Vamos a regresar entonces, hermanos, a la narración y creo que vamos a terminar, vamos a resumir, hermanos, en el versículo 31 y 32. Y aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Hay dos personas que pasan de largo. El Señor Jesús no toma a personas malas para contar esta historia. Toma a personas que son religiosos, que tenían que haber respondido con ayuda, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, la religión solo es, el cristianismo que vivimos solo es religiosidad. Venimos a la iglesia y realmente no practicamos. Algo que me tocó, que me dijo el pastor una vez, nosotros no sabemos mucha teología, pero lo que predicamos lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y de verdad hay muchas cosas que deberían de ponerse en práctica, hermanos, porque a veces somos, como dice el hermano cuando predica, cara dura, como dice, sin vergüenza, ¿no? Como dice el hermano, ¿verdad? Su palabra, ¿no? Para predicar. Pero es eso. A veces realmente somos tan difíciles de poder aceptar que nos cuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 33 y 35 para terminar, hermano. Aleluya. El tiempo, y dice el 33, del 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes, demás yo te lo pagaré cuando regrese. Qué buen samaritano, hermanos. Es un ejemplo claro de que esta persona que no era intérprete de la ley, que era un personaje odiado por el pueblo judío, porque los samaritanos, hermanos, se habían mezclado con paganos cuando los llevaron cautivos, se habían mezclado, ¿verdad? Y eran unas personas egocéntricas, porque en el monte Gerizim habían creado un propio templo para adorar a Dios y estaban en conflicto, ¿no?
que no es del pueblo escogido como tú crees. Esta persona brindó ayuda y tú que te crees que interpretas la ley, que sabes mucho, no has hecho absolutamente nada. Entonces, hermanos, lo práctico de este relato, para terminar resumiendo, lo práctico de este relato número 1 es amar a Dios, amar a nuestro prójimo, a nosotros y darle la ayuda y poder ser luz en el mundo, sal. Porque si la sal pierde su sabor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar sazonando el mundo? Si la iglesia con su sabor y con el poder del Espíritu Santo no influye en el mundo, hermanos, entonces, ¿dónde está esa luz que brilla dentro de nosotros, esa unción que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón? ¿Dónde está? Como el sacerdote o el levita pudo haberse estomatado el pecho creyendo que Dios estaba con él, que recibía poder todas las noches en el servicio, ¿verdad? O creía, como era un intérprete también de la ley, creía que si tocaba a alguien pensaría que estaba muerto y que si tocaba a alguien quedaba inmundo, porque en Levítico prohibían que tocaran a un muerto. Yo he pensado un montón de situaciones del sacerdote y levita para no actuar. Y el evangelio es práctico. Y debemos empezar a practicar y ser la luz del mundo con nuestro prójimo. Amar a Dios, que es lo principal, hermanos. Amar a nuestro prójimo para que tengan y conozcan la verdad, puedan ser libres de la ira venidera. Vamos a orar, hermanos, y vamos a quedar finalizados, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias, Padre, por el bueno, por darnos la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor. Somos indignos porque Ayúdanos, Señor. pecadores, pero tu gracia es sobreabundante, Señor. Nos permite, Padre, nos da la oportunidad de poder